Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, en esta mañana de domingo, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión virtual, la cual tiene el único propósito de rendir culto y alabanza a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. El llamamiento a la adoración en esta mañana lo encontramos en el Salmo número 24, el Rey de Gloria. La palabra de Dios dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por permitir reunirnos en esta mañana para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y bondadoso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es tu voluntad que nos hayamos reunido una vez más para adorarte, Señor. Gracias, Señor, y pido la presencia del Espíritu Santo esta mañana en cada uno de los corazones de mis hermanos que están viendo este servicio dominical en tu nombre, Señor. Padre, cuídanos, bendícenos y no nos sueltes de tu mano maravillosa, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. La lectura bíblica la localizamos en el libro de Josué, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Leamos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Que el Señor bendiga su palabra. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera.
ovejuela que huyó del redil. He aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Padre, en esta hermosa mañana quiero agradecerte por la vida que nos has dado. Gracias porque hasta estos momentos tú has estado con nosotros. Asimismo, quiero poner en tus manos al siervo que ha de traer la exposición de tu palabra. Te pido que cada palabra que salga de sus labios nos pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y que permitas que podamos corregir las imperfecciones que hay en nosotros. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios usa personas pequeñas para realizar grandes tareas. Así es Dios. Hace algunos años tenía una persona conocida que era un verdadero y auténtico desastre. Su vida era un desastre. Ese hombre era un hombre muy inteligente. De hecho, en su formación profesional, él era un controlador aéreo. Era una persona sumamente inteligente. No ejercía en ese momento se dedicaba a otra cosa cuando yo lo conocí, a través de su esposa. Pero a pesar de ser un hombre tan inteligente, constantemente se estaba suministrando drogas, de acuerdo a cómo se sentía o de acuerdo a cómo se quería sentir, era la droga que se suministraba. De hecho, cuando platicábamos de la fe, a veces él llegaba al negocio, me veía leyendo mi Biblia, se reía, se carcajeaba y decía de manera sarcástica, de manera muy bromista, decía el hermanito, el hermano, ¿cómo estás, hermano? Pero lo decía obviamente de forma sarcástica y él abiertamente se declaraba una persona atea. La fe no se puede comprobar, así que como no es algo comprobable, pues no lo puedo creer. Yo voy a creer lo que es comprobable. Entonces decía él, la fe no es comprobable. No se puede comprobar que hay un Dios, según él. Así que él era un ateo, confeso. Era un desastre su vida. Su esposa era todo lo contrario. La hermana asistía a la iglesia a la que nosotros asistíamos. Ella tomó sobre sus hombros la formación cristiana de sus hijos. Ella llevaba a sus hijos a la iglesia. Ella cuidaba mucho la vida de sus hijos, los encaminaba en la fe, los llevaba a la iglesia. Procuraba que ellos tomaran sus clases de escuela dominical, que hicieran las tareas que a veces les dejaban en la iglesia. Y esa persona que yo conocía y que era un proveedor mío, su esposo, que era un desastre, pues él realmente también era un desastre como padre. Obviamente, él no gobernaba ni su propia vida. ¿Cómo podría gobernar a su familia? Entonces, definitivamente en cuanto a la fe, pues él era un cero a la izquierda para su familia. Bueno, un día esa persona tuvo un problema legal. Él tuvo que salir huyendo, así con lo que tenía puesto, ni siquiera llevar una muda más, con lo que tenía puesto porque lo iban a prender por un problema legal que tuvo. Llegó a la Ciudad de México por la gracia de Dios, llegó a la casa de su mamá, por la gracia de Dios providencialmente conoció al Señor. En la iglesia donde él se congregaba, pues empezó a ser discipulado
y lo invitaron para participar en el ministerio carcelario en el que él estaba, en la iglesia donde él estaba. Él comenzó a participar en el ministerio carcelario, empezó a discipular a otras personas, así como a él lo discipulaba, le comenzó a discipular a otras personas. Y algo increíble comenzó a hacer Dios a través de la vida de este hombre. Algunas de las personas dentro de la cárcel que recibieron ese discipulado llegaron a ser pastores de pequeñas congregaciones dentro de la cárcel. Es decir, pues no eran personas con una formación teológica, como pues un pastor ordenado que asiste a un seminario. Sin embargo, eran personas que ministraban a otras personas dentro de la prisión y se asumían a sí mismos como pastores y hacían el trabajo pastoral dentro de las prisiones. Así que Dios utilizó poderosamente a este hombre. Después de que pues pudo arreglar su problema legal, tal vez después de unos 6 años, donde estuvo pues prácticamente, bueno, en ese momento él pensaba que había perdido a toda su familia, porque la esposa ya no quería saber absolutamente nada de él. Para los hijos su papá era ya un cero a la izquierda. Prácticamente había perdido su familia. Él oraba a Dios, pedía al Señor y quería hacer lo correcto para tratar de recuperar a su familia ya con su nueva vida en Cristo. Pero bueno, esta persona regresa a Cancún y nosotros, bueno, regresa y se congrega en la iglesia donde se congregaba su esposa y nosotros también. Y providencialmente nosotros habíamos comenzado un ministerio carcelario en ese tiempo. Así que cuando llega este hombre, pues le pedimos ayuda porque él ya tenía experiencia en el ministerio en la cárcel. Y él, pues con mucho gusto accede. Él nos comparte materiales que utilizaban dentro de la prisión en la Ciudad de México. Entonces ya estando en Cancún, pues él nos acompañaba y comenzamos a discipular a personas dentro de la prisión. Y muchas de esas personas comenzaron a discipular dentro de la prisión a otras personas. Así que este hombre pues tuvo un ministerio de gran impacto y para nosotros fue de gran ayuda tenerlo a él para poder ministrar personas allí, precisamente en la cárcel en Cancún. Así que Dios no solamente tenía pueblo en la Ciudad de México, dentro de esa cárcel donde este hombre ministraba, sino también en Cancún. Alcanzamos a muchas personas para la gloria del Señor, por la gracia del Señor, pero este hombre fue una piedra fundamental para poder edificar el ministerio dentro de la cárcel. Ahora, lo que quiero hacer notar y hacia donde quiero encaminar su atención y su mente particularmente es lo siguiente, y tiene que ver con lo siguiente: ¿a qué clase de persona escogió Dios para hacer ese trabajo dentro de la cárcel? La pregunta sería, ¿escogió una persona buena? ¿Escogió a una persona desde la perspectiva humana extremadamente espiritual? ¿Escogió una persona de buena reputación? ¿Escogió una persona espiritualmente con una vida resuelta? Por supuesto que no. Dios para hacer ese trabajo de gran impacto, de gran envergadura, de un impacto muy fuerte en la vida de ellos, en la vida de otros presos, en la vida de las familias de esos presos, Él escoge a un hombre con una vida deshecha, con una vida hecha trizas, despedazada, sin esperanza, hasta la esperanza de recuperar a su familia había perdido. A este hombre escogió Dios y le dio una nueva vida en Cristo y lo habilitó para poder hacer el trabajo que Dios quería que hiciera, tanto en la Ciudad de México como en Cancún, donde estábamos nosotros y donde participó juntamente con todos los que estábamos apoyando ese ministerio. Por eso les digo que Dios usa personas pequeñas para realizar grandes tareas. Hermanos, hay padres de familia que muchas veces se dan por vencido con sus hijos porque dicen, no, mi hijo nunca va a cambiar. Entre más le pido que se acerque a Dios, menos quiere, más rebelde se vuelve. Padres que han perdido las esperanzas con sus hijos porque piensan que sus hijos son demasiado malos o están demasiado endurecidos en sus corazones y no hay respuesta al Evangelio. Y aunque los padres constantemente insisten para que los hijos se acerquen a Dios, pues los hijos no responden como los padres quisieran que respondieran. Están endurecidos de corazón y la verdad,
algo así como que les da roña el evangelio, no quieren saber nada de Dios. Hay hijos también que se dan por vencidos con sus padres, pensando que sus padres nunca van a cambiar. En general llegamos a menospreciar la gracia de Dios y pensamos que es imposible que una persona con una vida hecha a pedazos cambie. Pero no solamente se nos hace casi imposible que eso suceda, sino también se nos hace imposible, aún más, que esa persona pueda ser usada por Dios para tener en un futuro un impacto en las personas que les rodean o en algún ministerio que pueda, donde estas personas puedan extender el reino de Dios, construir el reino de Dios. De hecho, si soy honesto con ustedes, la verdad yo eso pensaba de esta persona que yo conocía. Yo no podía decir que era mi amigo, era una persona conocida, tenía una relación buena, no era mi amigo, pero la verdad, pues yo decía, esta persona nunca va a cambiar. Ahora, pensar que esta persona podría ser usada por Dios para extender el reino de Dios, pues era una locura, era prácticamente imposible. Pero no solo Dios cambió y transformó la vida de esta persona, sino Dios lo habilitó en su gracia, lo fue equipando en su gracia para poder realizar un ministerio, podríamos decir, la verdad, de gran envergadura dentro de la prisión, porque así es Dios. El problema, hermanos, es que nosotros somos quienes queremos cambiar a las personas. Eso sucede con nuestros hijos, eso a veces sucede con nuestros padres, eso a veces sucede con nuestros compañeros de trabajo, eso sucede con las personas, con familiares y personas que conocemos. Nosotros somos los que queremos cambiar el corazón de las personas sin darnos cuenta que nosotros no podemos cambiar absolutamente a nadie. Nosotros ni siquiera podemos cambiarnos nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a cambiar a otra persona? Y la verdad, al presionar demasiado, al insistir demasiado que la persona conozca al Señor, nos hacemos molestosos, chocosos para la gente. Y la verdad nos volvemos personas encimosas. Y las personas no quieren tener personas cerca, una persona una persona cerca, ¿no? que tenga esas características. Pero las buenas noticias es que en Cristo Jesús siempre hay la posibilidad, por la gracia de Dios, con base en el Evangelio, de nuevos comienzos donde podemos atestiguar nosotros como hijos de Dios, en primera fila, lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, como lo hizo con nosotros. Podemos ver cómo opera, cómo la gracia de Dios puede transformar corazones duros en corazones dóciles que buscan realmente la voluntad de Dios. Cuando es Dios quien hace la obra y cuando no nosotros queremos imponer el evangelio a las personas. Dios hace posible lo que para nosotros puede resultar imposible hacer y en realidad lo es. Y quiero decirles algo más, Dios no solamente es capaz de cambiar el corazón de esas personas que parece que no tienen remedio, sino es capaz también de usar poderosamente esas personas para extender su reino y para transformar vidas de otras personas. Dios usa personas pequeñas para realizar grandes tareas. Fíjense, la palabra de Dios, hermanos, está llena de ejemplos de personas con vidas no apropiadas para realizar tareas muy apropiadas. Tal es el caso de una mujer de la que se nos narra en la Biblia llamada Rahab. En Josué capítulo 2, en su versículo 1, se nos dice lo siguiente: desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a dos espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab y allí pasaron la noche. Como todos sabemos, tratando de encuadrar en un contexto este pasaje, como todos sabemos, el pueblo de Israel estuvo muchos cientos de años en Egipto,
Conforme fue pasando el tiempo, la vida de Israel en Egipto se fue cada vez haciendo más difícil hasta que fueron duramente esclavizados en ese lugar. Dios manda a Moisés, Moisés capitanea la liberación, Dios libera al pueblo, cruza el Mar Rojo y entonces llega al desierto, y la Biblia nos narra que estuvieron 40 años peregrinando en el desierto. Pasando este tiempo, Dios se dispuso a que el pueblo de Israel pasara por el Jordán para estar en la tierra prometida, o sea, para conquistar la tierra prometida que había Dios mismo prometido a Abraham. Aunque la Biblia nos dice que Israel estaba organizado en 12 tribus, todos ellos eran hijos del mismo padre, aunque no todos de la misma madre, pero todos eran hijos del mismo padre. Había llegado a ser una nación muy numerosa. Así que el pueblo se contaba por cientos de miles de personas. La tierra de Canaán pertenecía y era una herencia que Dios había dado a los hijos de Abraham. Era una conquista familiar, por decirlo así. Muchos años antes Dios le había dicho a Abraham que sus hijos tendrían que llegar a esa tierra y esa tierra les pertenecía a ellos. Pero hay algo importante que mencionar. El proyecto de conquista de la tierra prometida no era solamente un proyecto de conquista familiar, sino era un plan que traía beneficios eternos a la humanidad entera. Es decir, no era solamente un plan de conquista para una familia en particular, sino que a través de esta familia vendría el Salvador del mundo y al final, pues esto traería beneficio a todos nosotros, a todos los seres humanos en todas las naciones, porque de ahí nacería el Salvador. Así que podríamos decir que el plan de conquista que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel era un plan de conquista de orden mundial, pero un eslabón en ese momento para encaminar la venida del reino de Dios. Un reino de dimensiones mundiales para beneficios de toda la humanidad en todos los tiempos. Pensando que estos dos espías que se nos narra en el versículo 1 del capítulo 2 requerían de ayuda en Jericó, y que esa ayuda sería en gran medida determinante para la prosecución del plan de Dios de dimensiones mundiales. Ahora, si a nosotros nos hubieran dicho que nosotros tendríamos que elegir a una persona que fungiera como hospedador de esos dos espías, que fungiera, por ejemplo, como una persona que brindara protección a esos dos espías, pero que en cierto grado inclusive tuviera cierta complicidad con esos espías, porque tendría que protegerlos, porque seguro el rey se enteraría que llegarían esos espías a Jericó. ¿Cuál sería el perfil de la persona que ustedes escogerían para que recibieran a los hijos de Dios que estarían en Jericó, esos dos espías, para esa misión, podríamos decir, santa? Para esa misión de redención mundial, para hacer ese eslabón dentro de la historia de la redención. Era una misión muy importante. No sé cuál podría ser tu perfil de la persona ideal para ser hospedadora, cuidadora y para resguardar la vida de esos dos espías. Pero yo te aseguro, teniendo la mentalidad del antiguo cercano oriente, que no hubieras escogido, para empezar, a una mujer. Tampoco habrías escogido a una persona pagana, pero mucho menos a una prostituta. Por supuesto que no. ¿Cómo pensar que el Dios Santo se iba a valer de una mujer promiscua, de una prostituta, para llevar a cabo su plan de redención? Eso es algo, impensable humanamente hablando. Iría en contra de toda la lógica humana. Pero así es Dios. Dios escoge a una persona pequeña para realizar una gran tarea de grandes dimensiones. Y esta mujer escogida por Dios para dicha tarea se llamaba Rahab. Ahora, es interesante combinar el nombre Rahab con el hecho de que era una prostituta, una ramera, dice la Escritura. Fíjense, Rahab significa literalmente orgullosa o insolente.
Tomando en cuenta que en el antiguo cercano oriente el nombre describía el carácter de la persona, entonces fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que Rahab era una mujer insolente y era una mujer orgullosa. Pero no solamente eso, era una prostituta. En hebreo, el vocablo que se traduce como prostituta es el vocablo saná, y ambos vocablos combinados son dinamita pura y nos indican el carácter y la actividad de Rahab. Rahab, pues, era esa clase de mujer que no estaba atada a nadie ni a nada. Rahab era una mujer sin límites. Rahab era una mujer que no le rendía cuentas absolutamente a nadie. Rahab era una mujer que no tenía interés por casarse y metía en su casa infinidad de hombres. Hombres entraban y salían por su casa. Era una actividad normal en la vida de Rahab. Era una mujer para la que era normal tener relaciones sexuales casuales, pero sucedía cuando ella quería, en el momento en que ella quería, sin compromiso alguno. Podría ser que inclusive en algún momento ella deseara tener un hijo, pero no intentaría casarse para tener un hijo. Ella era una mujer tan liberal, de una mente tan abierta, era una persona tan liberal, que estaba dispuesta a ser madre soltera, a tener su hijo cuando ella quisiera, en el momento en que ella quisiera, en las condiciones que ella quería. Era una mujer, pues, rebelde, indómita, o sea, indomable, con un corazón salvaje, promiscua, liberal, sin límites. Y por lo tanto, sin una relación familiar. A Rahab solamente le importaba ella misma. Era alguien que vivía su vida a su manera y no dependía absolutamente de nada ni de nadie. De hecho, se nos menciona en el capítulo 2 que ella tenía manojos de lino y cordones, productos propios de una persona que se dedicaba a manufacturar lino, en el arte de tejer. Así que podríamos decir que esta mujer tenía dos oficios. Era una prostituta y era una tejedora. Y en sus tiempos libres era una promiscua y liberal. Sin lugar a dudas, una mujer de muy mala reputación. Yo no sé cómo te sentirías como familiar tener una hermana así o tener una hija así, pero te aseguro que debe ser sumamente vergonzante. Era una persona que avergonzaba a su familia no tenía relación con ella, pero a ella no le importaba. Ella tenía su manera de ganarse el dinero. Ahora, ¿qué les parece la elección de Dios para apoyar la causa del reino? Por eso decía, ¿cómo es que Dios escoge a una pagana, mujer y prostituta? Yo te aseguro que tú no hubieras escogido a una persona así. ¿Cómo una persona con una vida destrozada, deshecha, con una vida desastrosa como la vida de Rahab podría ser un instrumento útil en las manos de Dios para liberar o para proteger y liberar en su debido momento a esos espías del peligro en el que se encontraban? Pero esta mujer sería una pieza clave para la conquista de Jericó y, como decía, un escalón más para la prosecución del plan de Dios para establecer su reino en un futuro. Era un eslabón importante dentro de la historia de la redención. No sé, Dios hubiera escogido una persona que no saliera del templo, una persona consagrada, una persona buena, una persona con un buen nombre, conocida por todos como una persona religiosa. Pero ¿cómo escoge a una persona como esa? Rahab era una persona que para nosotros sería la menos indicada para ser la pieza clave en el desenvolvimiento del plan de redención mundial de Dios que había planeado desde antes de la eternidad. Pero Dios lo hace. Dios transforma a personas pecadoras. Dios equipa a las personas transformadas y las va santificando y las va habilitando para realizar las tareas del reino de Dios. De hecho, en Josué, cada vez que se habla de Rahab y en el Nuevo Testamento, de manera general, cada vez que se habla de Rahab, se habla en términos de la prostituta Rahab. Por ejemplo,
Josué capítulo 2 versículo 1, Josué capítulo 6 versículo 17, Josué capítulo 6 versículo 22, Josué capítulo 6 versículo 25, Hebreos capítulo 11 versículo 31, Santiago capítulo 2 versículo 25. Pero al llamarla así, o sea, cuando Dios la llama así, no es una forma de apuntar con el dedo flamígero y de juicio de lo que fue alguna vez esa mujer, o para avergonzarla una y otra vez, no te olvides que tú eras eso. Por supuesto que no, sino para remarcar la gracia de Dios, cómo Dios transforma personas sin esperanza. Probablemente la familia de Rahab decía: no, esta mujer es un desastre, nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma persona. Y la familia de Rahab pues era una familia pagana. Y probablemente nosotros como cristianos podremos decir: no, es que pues nuestros hijos difícilmente van a cambiar porque están muy endurecidos, durante tantos años se les ha hablado del evangelio y no lo entienden. Sin embargo, Dios transforma corazones. La gracia de Dios alcanza a personas, pero no solamente alcanza a personas, sino las usa para el extendimiento de su reino. Dios usa personas que para el mundo son desechables, para hacer cosas perdurables y de gran envergadura en el reino de Dios. Dios no busca personas perfectas. Dios no busca personas buenas, personas santas. Porque si fuera así, ¿quién de nosotros podría estar delante de Dios? ¿Quién de nosotros podría tener una relación con Dios? No, Él busca a personas con vidas deshechas para rehacerlas y usarlas con poder. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque esto exalta la gloria de Dios y no la gloria del hombre. El propósito de Dios al rescatar personas con vidas destrozadas es que Él se lleve toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Él, a través del rescate de personas sin esperanza, lo que hace es manifestar gloriosamente su gracia delante de las personas, para que podamos ver a ese Dios glorioso hacer cosas magníficas en personas que para el mundo son personas que no valen la pena. Finalmente, el rey de Jericó descubre que habían entrado 2 espías y Rahab las esconde, despista a los soldados, y para que pues ellos vayan a buscar a estos espías en otra dirección. Dios transforma a esta mujer con una vida desastrosa para usarla para sus fines santos. A una mujer promiscua, a una mujer inmunda, al desecho de la sociedad. Y quiero que veamos juntos la evidencia de cómo Dios transforma un corazón, así como el de Rahab, en un corazón lleno de amor, en un corazón lleno de temor de Dios por la gracia de Dios. Josué capítulo 2, versículos 9 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: y les dijo: yo sé, dijo Rahab a los espías, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Hablando de los habitantes de Jericó y del rey mismo de Jericó. Dice: todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Por eso estamos todos tan amedrentados y tan descorazonados frente a ustedes. Y luego vean ustedes esta declaración tan increíble que hace esta mujer: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Es como si dijera Rahab: después de todo lo que nosotros hemos sabido que Dios ha hecho, después de que vemos que el rey de Egipto no pudo hacer nada ante el poder de su Dios,
después de que vimos de cómo su Dios, inclusive, ustedes combatieron contra el amorreo y no teniendo armas, Dios les dio la victoria ante el amorreo. Después de ver las señales que Dios ha hecho en la liberación que ustedes tuvieron de Egipto, que ni las fuerzas de la naturaleza, ni pueblo alguno pudieron con ese Dios. Es como si Rahab dijera, no hay nada que pueda resistir el poder de su Dios. Después de saber todo esto, durante años estar escuchando todo lo que Dios, el Dios de ustedes, ha hecho, sería una necedad no reconocerlo y entregarse a Él. Es como si ella hubiera dicho, lo más sensato que alguien puede hacer es doblegarse delante de su presencia, y yo quiero ser esa mujer. Su Dios es el Dios de los dioses, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego realiza una acción realmente de fe. Hace un pacto con ellos, donde les pide que le perdonen la vida a ella y a su familia, pero no lo hace a manera de súplica, sino de exigencia, y luego los ayuda a escapar. Fíjense lo que dice Josué capítulo 2 versículo 20. Dijeron los 2 espías: conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. No dice aquí que nos sugeriste, que nos pediste, que nos suplicaste que hiciéramos. Aquí los espías dicen prácticamente, tú nos obligaste a hacer ese juramento. Aquí vemos la fe de esa mujer. Esto nos recuerda a Jacob, por ejemplo, cuando luchó con el ángel y Jacob le dijo al ángel, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Es como si esta mujer les hubiera dicho, yo no los dejo ir a ustedes hasta que no me prometan que ustedes van a interceder por mí y que me van a perdonar la vida a mí y a mi familia. Fue una acción de fe que hizo esta mujer. Y luego, Josué capítulo 2, versículo 15 y 16. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que regresen. Entonces podrán seguir su camino. Posteriormente, en el capítulo 6, el pueblo de Israel conquista Jericó. Esta narrativa ustedes la pueden leer precisamente en Josué capítulo 6. Pero en Josué capítulo 6, versículos 16 y versículo 17, dice algo muy sobresaliente sobre Rahab, algo también que es bastante sorprendente. Dice la palabra: a la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Y luego apuntó: solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Es decir, toda la ciudad de Jericó sería exterminada. No quedaría piedra sobre piedra, no quedaría construcción alguna, no quedaría persona viva, todo sería destruido. Pero en el versículo 17 se nos dice que solo Rahab se salvaría de la destrucción. Rahab y su familia. Rahab, debido a su pecado, a su estilo de vida desordenada, como les decía, era muy probable que no tendría lazo alguno con su familia. ¿Quién quiere reconocer que en su familia existe una persona como Rahab? Rahab era una mujer, al final, sola, completamente sola. Con todo y los hombres que entraban y salían de su casa, con todo y que era una persona, que era una comerciante, que compraba, vendía, era una persona finalmente sola. Su casa era una casa de prostitución. Por decirlo de alguna manera, la casa de Rahab era una casa de citas.
una casa de libertinaje, una casa de promiscuidad. Pero de una casa promiscua, por la fe, esta casa se convierte en una casa de salvación. Ella convoca a su familia para estar en su casa preparados para ser salvados de la destrucción. Y así sucedió. A través de esta mujer, toda su familia se salvó de la destrucción. Una mujer clave para la salvación de su familia. Una mujer clave para ser eslabón estratégico usado por Dios para la continuación del plan mundial de la redención. Un escalón importante en la historia de la redención de Dios en Cristo. Y quiero que vean qué tan importante fue esta mujer dentro del plan de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Y así sucesivamente continúa diciendo. Pero en el versículo 4, segunda parte, y versículo 6 dice: Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Esta es la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre santo que vino a salvar a la humanidad. Esta fue la mujer usada por el Dios Santo para ser parte importante, eslabón fundamental, escalón fundamental dentro de esta historia de la redención que nos alcanza a nosotros y que va a tener, está en su continuación y que va a tener su consumación cuando Cristo venga por segunda vez. Podríamos decir que la historia de la redención pende de ciertos eslabones y uno de estos fue Rahab, la ramera, una mujer promiscua con una vida deshecha, con una mala reputación, el desecho de la sociedad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como hermanos en la fe actuamos con tantos prejuicios con personas que vienen con un contexto deshecho, con una vida destrozada, con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, con problemas de adulterio, con problemas de homosexualidad, con problemas de pornografía, con problemas familiares, con problemas de violencia? Y a veces nosotros vemos con tanto prejuicio a las personas y nosotros no creemos que Dios puede salvar a esas personas, pero que Dios puede usar también a esas personas para extender su reino. Estamos llenos de prejuicios evangélicos. Vemos a las personas de arriba para abajo. Vemos a las personas por lo que son al presente, pero no vislumbramos lo que pueden llegar a ser por la gracia de Dios en un futuro, como en el caso de mi amigo. Yo cuando iba a pensar que ese hombre drogadicto, adúltero, desastroso, con una vida destrozada, con una familia prácticamente perdida, iba a ser un hombre tan importante para alcanzar tantas personas en la prisión. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo con nosotros, lo hizo con este hombre y lo hace con personas por las que no damos un centavo. No, jamás debemos menospreciar la gracia de Dios, no debemos menospreciarla. Señoras y señores, Rahab la ramera fue tatarabuela del rey David. Y Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de David, el Salvador de la humanidad. Así que parte de los antepasados, de los ancestros de Jesús, fue una mujer
que en la Biblia se menciona una y otra vez, en Santiago, en Hebreos, en Josué. Rahab, la ramera, una ramera. Hermanos, Dios usa personas pequeñas para realizar grandes tareas. Cuán importante fue la participación de esta mujer en el gran plan de redención del Señor. En este sentido, como les decía, la vida de mi amigo, la vida de Rahab, pero también la vida de nosotros, son iguales. Pecadores transformados por la gracia de Dios para hacer algo valioso en el reino de Dios. Nunca debemos menospreciar la gracia de Dios en la vida de otras personas, pero tampoco en nuestras propias vidas. A veces nosotros creemos que somos inútiles para hacer cosas que trasciendan en el reino. Pero no debemos dejar de sorprendernos de cómo Dios puede usarnos a nosotros, tal como somos. Cómo Dios nos puede transformar, cómo Dios nos puede habilitar, equipar para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no sabemos, porque nosotros nuestra vida está encuadrada dentro de ese plan de redención y no sabemos cómo Dios nos va a usar. Tenemos que estar abiertos, tener una vida cristiana reflexiva y decirle: Señor, úsame para tu gloria, donde quiera que yo esté. No quiero menospreciar tu gracia en mi vida, porque tú vas a hacer algo bueno a través de mí. Así de sorprendente es Dios. Él te puede usar donde quiera que te encuentres. Él te puede usar en la cama de un hospital. Él te puede usar detrás de un mostrador. No creas que tu trabajo detrás de un mostrador se trata solamente de despachar a los clientes. Dios te tiene ahí porque Él tiene un propósito, porque Él quiere que impactes la vida de las personas que están a tu alrededor, y no sabes qué tan profundo va a ser el propósito de Dios para tu vida. Dios te puede usar manejando un taxi, un Uber, en tu etapa de jubilación, en medio de la dificultad que estás experimentando, al frente de un grupo en la escuela como maestra, en tu rutina del trabajo diario, en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, donde quiera que estemos, donde quiera que laboremos y estudiemos, allí dentro, encuadrando nuestra vida dentro del plan de redención de Dios, quiere usar nuestras vidas poderosamente como eslabones para continuar su programa del reino de Dios, como fue en la vida de Rahab, como es en la vida de todos los personajes bíblicos dentro de la historia donde ellos les tocó vivir. A nosotros nos tocó ahora vivir de este lado de la historia de redención, después de la cruz, antes de la consumación del reino. Si piensas que tú no eres capaz de hacerlo, pues haces bien en pensarlo, no eres capaz, pero Dios sí es capaz. Porque Dios usa personas pequeñas para realizar grandes e insospechadas tareas. Dios escoge, Dios convierte, Dios va transformando personas pecadoras y sin esperanza y las capacita por medio de su Espíritu Santo para ser instrumentos para su gloria. Pero hay que tener un corazón dócil al Rey que dirige y gobierna el mundo para su gloria, y nuestras vidas para tener una participación activa, vital, dentro de su gran historia de la redención, como en el caso de Rahab, y en personas débiles, como ese mi amigo, esa persona conocida que después ya fue mi amigo, esa persona conocida que después fue mi amigo, como en el caso de Rahab, como en el caso mío, que mis amigos de la secundaria me dicen: pero ¿cómo es posible que tú seas pastor? Eso es imposible, te conocíamos, eras un desastre. Y sí, era un desastre, pésimo estudiante, relajista, no me importaba la escuela, no me importaba nada. Pero Dios escoge a personas como nosotros para hacer cosas insospechadas para la gloria de su nombre. A Él y solamente a Él sea dada gloria, honra y honor por usar a personas como nosotros, pequeños, para hacer cosas insospechadamente grandes, gloriosas, para honra y gloria suya.
Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque nos escogiste a nosotros instrumentos débiles en tus manos para transformarnos y para hacer algo bueno a través de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas reflexionadas, que entendamos nuestro lugar dentro de la historia tuya, Señor, y que podamos intencionadamente vivir de acuerdo a como tú quieres que vivamos y seamos de impacto en el lugar donde nosotros estemos. Que reconozcamos que no solamente podemos hacer ministerio dentro de la iglesia, aunque lo hacemos dentro de la iglesia, pero lo podemos hacer en nuestro hogar, lo podemos hacer en nuestro centro de trabajo, en la escuela, doquiera que nos encontremos, en una cama de un hospital, ahí podemos hacer ministerio. Señor, ayúdanos a ser intencionales y a vivir una vida que te glorifique a ti y que podamos ser parte, Señor, de esta gran historia de la redención para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Éxodo 36, del 3 al 5. Señor, te damos gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, y nos presentamos ante ti con un corazón agradecido y alegre con estos diezmos y estas ofrendas, deseando, Señor, que siempre sean más que suficientes para tu obra. Te pedimos, Señor, que las bendigas para que sean usadas sabiamente, Padre. Te agradecemos, Señor, y te hacemos estas peticiones en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la misericordia del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.